Presentada por el Grupo Municipal Leganemos para la vivienda digna en Leganés. Tiene la palabra la señora Martínez. Muchas gracias. Si me permiten, voy a leer la moción íntegra que nos ha hecho llegar la PA de Leganés y por ello, como nosotras en este caso hemos accedido a traer esta moción, entendemos que así tiene que ser. Desde Leganemos llevamos denunciando desde que llegamos a las instituciones la situación de emergencia habitacional que viven muchos vecinos y vecinas en Leganés. Por ello nos hacemos eco de esta propuesta de la PA de Leganés, que dice lo siguiente. Después de más de 8 años organizados como PA Leganés, podemos afirmar sin dudarlo que nuestra ciudad, Leganés, es una en la que mayor número de desahucios se producen de todo tipo. Alquileres, hipotecario, ocupación. Según fuentes policiales, se producen en torno a 4 o 5 desahucios diarios en nuestro municipio. Conscientes de que esta plaga social no solo podemos pararla desde la responsabilidad y aceptación del derecho a una vivienda digna como un derecho a aplicar y defender por todas las administraciones estatales, autonómicas y locales. Siendo este un asunto dramático que está costando mucho sufrimiento a las familias, requiere un esfuerzo de nuestros y nuestras gobernantes para estar a la altura de la problemática de la vivienda en nuestra ciudad. Hasta la fecha, las administraciones públicas a la hora de afrontar esta situación han sido ineficaces, siendo los movimientos sociales a favor de la vivienda los que han ido solventando esta situación. Un asunto de suma importancia es la intervención de los servicios sociales municipales en los procesos de lanzamiento y desalojo. Desde PA Leganés manifestamos que debería hacerse más desde los servicios municipales de la localidad. La falta de recursos y de personal a la hora de abordar este tema provoca demoras en las citas de los afectados y afectadas, llegando incluso a ser posteriores a la fecha del desahucio o desalojo. Debemos tener en cuenta que en muchas ocasiones hay menores involucrados en este tipo de situaciones. Por todo ello, el Ayuntamiento Pleno adopta los siguientes acuerdos. Primero, respecto a los servicios sociales. 1. Los servicios sociales, acordes con la situación de emergencia habitacional que sufre nuestra ciudad, consideramos que las ayudas ofertadas en todos estos casos son claramente insuficientes. Ofrecimiento de pernoctar 3 noches en un albergue social u hostal, abono de una cantidad única, etc. Ninguna de estas alternativas sirve para paliar ni siquiera momentáneamente el problema. 2. Presencia en los procesos de lanzamiento y desalojo, donde estén inmersos e inmersas menores para ayudar, consensuar y aportar al juzgado lo que lo tramita el informe social de la familia, así como cualquier otra documentación que sea pertinente para el caso. 3. Solicitamos asimismo que los servicios sociales, en lugar de impedirnos la entrada cada vez que acompañamos a las familias afectadas, nos permitan pasar, pues entendemos que deben de tener el conocimiento de los últimos avances legislativos y judiciales en tema de vivienda. PA Leganés siempre ha pretendido y pretende consensuar y colaborar con los servicios sociales en estos casos. Destacamos la importancia de la reciente sentencia del Tribunal Supremo 1797/2007 de la fecha del 23 de noviembre del 2017 y el dictamen del Consejo Económico y Social de Naciones Unidas con comunicación número 5/2015, dictamen aprobado por el Comité en su 61 periodo de sesiones del 29 de mayo al 23 de junio del 2017, relativas a la protección de los menores y a la importancia de la utilidad social de la vivienda frente al derecho de la propiedad. Segundo, emergencia habitacional. Primero, en PA Leganés vemos todos los días a familias afectadas por desahucios y desalojos, ya sean por ejecuciones hipotecarias, desalojos forzosos a familias en riesgo de exclusión social, parados y paradas de larga duración, violencia de género, familias monoparentales, jóvenes precarios y precarias, etc. Frente a esta casuística, encontramos necesaria y vital la creación de un parque de vivienda pública y social, concesionario exclusivamente en régimen de alquiler social, con cuantías inferiores al 30% de los ingresos de la unidad familiar. Este parque público estaría formado en sus inicios por más de 100 viviendas públicas vacías que se han construido en terreno público y con dinero público, del Ensule. Con posterioridad se irá aumentando este parque en función de las necesidades del municipio y la demanda social. La creación de este parque de vivienda tendría que estar ligado al consenso de todos los grupos municipales en la redacción de un reglamento que, una vez aprobado, regule la gestión y el funcionamiento de este servicio, siendo imprescindible el informe social de la familia.
3. Medidas complementarias municipales. Históricamente, el movimiento por una vivienda digna viene reivindicando desde sus propios principios. Primero, la elaboración de un censo de viviendas desocupadas en manos de entidades bancarias y grandes tenedores. Segundo, instar al INE a la actualización del censo de viviendas vacías que existen en Leganés, como ya se hizo en el 2011. 3. Penalización de la vivienda vacía sin uso durante 2 años. Cuarto, bonificación a los propietarios y propietarias que cedan la gestión y uso de las viviendas no habitadas. Esta moción está basada fundamentalmente en los artículos 39 y 47 de nuestra Constitución. El artículo 39 de nuestra Constitución, en su apartado primero, dice que los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia. 2. Los poderes públicos aseguran asimismo la protección integral de los hijos, iguales estos ante la ley, con independencia de su afiliación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil. La ley posibilitará la investigación de la paternidad. 3. Los padres deben prestar asistencia de todo orden a los hijos habiendo dentro o fuera del matrimonio durante su minoría de edad en los demás casos en que legalmente proceda. 4. Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos. El artículo 47 de la Constitución española dice: todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán la normativa pertinente para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos un turno de intervenciones y comienza la señora Cruz. Gracias. Muy brevemente, en este primer turno, solo para hacer una pregunta. Porque en el punto 2 del apartado 2 de emergencia habitacional dice: este parque público estaría formado en sus inicios por las más de 100 viviendas públicas vacías que se han construido en terreno público y con dinero público del Ensule. Con posterioridad irá aumentando. Como se ha dicho hace tiempo varias veces en este pleno, que no quedan ya viviendas vacías de Ensule, entonces no sé si lo que se plantea es que una próxima construcción íntegramente 100 viviendas vayan a este parque, o se está hablando de viviendas que ya hay de Ensule en alquiler, o que simplemente esta aclaración en este primer turno. Gracias. Gracias, señor Pérez. Sí, muchas gracias, señor presidente. Dar la bienvenida a la PACH de Leganés y, como no puede ser de otra manera, votaré favorablemente a esta moción. Muchas gracias. Gracias, señor Bejarano. Gracias de nuevo, presidente. También saludar a la plataforma antidesahucios de Leganés, también por ese trabajo importante que se realiza, que muchas veces, pues a los que nos tocan gobernar, pues estaremos muchas veces de acuerdo o no, pero en todo caso sí que están canalizando y siendo portavoces de personas indefensas y siempre planteando a las instituciones propuestas alternativas sobre esta cuestión. No es la primera vez que en el Pleno, en este mandato, hablamos sobre vivienda digna, el derecho que viene en la Constitución, que era el 39 y el 47 de la Constitución, al que aludía la señora Martínez al final de su intervención. Hay que decir que es verdad que estamos, en las reuniones que estamos manteniendo con los grupos municipales de Leganés y Ciudadanos, estamos poniendo encima de la mesa planteamientos que yo creo que pueden ser factibles y un avance importante en cuestión de política de vivienda en el Ayuntamiento de Leganés, utilizando también un instrumento que afortunadamente tenemos en Leganés, como es la empresa municipal de la vivienda. Por lo tanto, yo creo que encaja perfectamente la moción con eso que ha apuntado la señora Cruz, que es verdad, que yo creo que es un error en la moción que ha presentado la señora Martínez. Pero que, bueno, que en todo caso yo creo que puede ser un avance la iniciativa, las reuniones que estamos manteniendo y si somos capaces en el corto plazo de concretarlo y plasmarlo en un documento presupuestario. Acabo porque supongo que la mayoría de los grupos votaremos a favor de esta iniciativa. Y claro, todo queda muy bien, aprobar los textos queda fantástico, pero cuando tenemos la oportunidad de poner en marcha en el Ayuntamiento de Leganés mejoras en el presupuesto, curiosamente no se facilitan. Y voy a ser más concreto y más explícito. Hoy mismo en la Cámara se han vuelto a llevar modificaciones del presupuesto municipal donde se habla y se cuantificaba de partidas de emergencia social y no todos los grupos municipales han facilitado.
Podremos argumentar 1000 cosas, pero el hecho cierto es que no se ha facilitado. Frente al bloque PP-ULEG que lo deja encima de la mesa, hay otros concejales y concejalas que no facilitan al resto de grupos municipales que sí quieren que se apruebe o se modifique el presupuesto para emergencia social. Por lo tanto, vamos a ser muy contundentes en los textos y también cuando se traen encima de la mesa propuestas concretas y reales para hablar de emergencia social. Gracias. ¿Más intervenciones? Egea, señor Egea. Sí, bien, esta moción se está tratando, bueno, una parte se está tratando en estos momentos en la mesa de presupuestos, ¿no? Y puede que los datos que hablen de mejorar todavía más las cifras mentadas en la moción. Aunque no compartimos, no estamos conformes en sancionar las viviendas cerradas de más de 2 años. Puede ser que por iniciativa no directa de los propios propietarios, sino que se hayan ido a trabajar a una provincia o al extranjero, por poner un ejemplo, tengan que tener sus viviendas cerradas. Entonces, ese punto nos gustaría que se retirara. Nada más, gracias. Gracias, señor de Diego. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los miembros de la plataforma antidesahucio, algunos de los cuales conocí en la mesa de trabajo que se hizo sobre desahucios la pasada legislatura y que promovió el Partido Popular. Y en referencia a la moción que nos traen hoy, la verdad es que la entendemos y la comprendemos y la compartimos en su mayoría porque bueno, esta asociación lleva mucho tiempo trabajando y luchando por dar soluciones a las personas que, por desgracia, sufren desahucios, pero no la compartimos en su totalidad. En aquella mesa de trabajo sobre desahucios se habló que se tenía que hacer dentro del área de servicios sociales un servicio que diera asesoramiento sobre el tema de viviendas y junto a ese servicio se acordó también que hubiera otro en paralelo para la intermediación con los bancos que intentaran hacer el lanzamiento de estas personas. Ese servicio de intermediación y resolución de conflictos se realizó con la Universidad Carlos III y que creo que hasta ahora siempre ha funcionado bien. Este servicio siempre actúa a instancias de los trabajadores sociales de este municipio y siempre se le llama ante posibles desahucios. Y no es intención del Partido Popular inmiscuirnos en la forma de trabajar que tienen estos profesionales, que creemos que es correcta en todo momento y que cuentan con nuestro máximo apoyo. En cuanto a las viviendas vacías, nos gustaría que se hicieran dos diferencias. No es lo mismo las viviendas vacías de entidades que deberían ser ellos los primeros en promover su alquiler y si no, a través del ayuntamiento y no utilizando la palabra presionando, sino a través del ayuntamiento promoviendo que las alquilen como alquiler social y una segunda parte son los particulares y nosotros ahí apostamos por la libertad de cada individuo de tomar su decisión si quiere alquilar o no su vivienda. En cuanto a la creación del parque de vivienda pública, ya la pasada legislatura el Partido Popular promovió destinar las viviendas que quedarán vacías de Ensule para alquiler social y eso se estuvo haciendo. No es verdad que ahora mismo haya 100 viviendas vacías, quizá sea la redacción y lo que quieren es destinar 100 viviendas, pero en estos momentos Ensule, según dice el alcalde, no tiene 100 viviendas vacías para poder alquilar en ese sentido. Quizás en el próximo desarrollo del PP4 alguna de esas viviendas sí se pueda destinar al alquiler social. En cuanto a la redacción de un reglamento con el consenso de todos los grupos políticos, nosotros ahí nos alegramos de que ustedes sí piensen que todos los grupos tenemos que aportar algo. En la próxima moción veremos cómo no todos permiten que el resto de grupos aporten y les agradezco esta medida. Sí estamos de acuerdo que se haga un censo, aunque creemos que existe. No podemos apoyar la penalización de viviendas vacías. El señor de Ciudadanos ha dicho que un ejemplo claro por qué motivo no, pero nosotros creemos que alguien que tiene en propiedad una vivienda es libre y creemos en su libertad de decidir si la quiere alquilar o no. Y en cuanto a la bonificación de ceder la gestión de viviendas y que esto le bonifique algo a la persona que lo haga, entendemos que legalmente no se puede hacer, por lo cual tampoco lo podríamos apoyar. Creemos y apoyamos la moción, pero nos tendremos que abstener. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Delgado. Gracias. Muy brevemente, desde Unión por Leganés vamos a votar favorablemente a esta moción. Muchos de los planteamientos los hemos defendido desde nuestra formación política desde hace muchísimos años. Además, hemos tenido muchos encuentros, reuniones con diferentes representantes de
esta plataforma, de la PA, con los que nos une una muy buena relación y más allá de algún matiz que pudiéramos incluir a esta moción, pues a fin de cuentas, el homollar estamos completamente de acuerdo. Sí que nos gustaría hacer algún pequeño apunte de lo que se ha ido comentando, que siempre seamos conscientes que la propia Constitución española, que a veces se nos olvida y solo nos acordamos de determinados artículos, dice expresamente que la propiedad tiene una función social. Lo digo porque parece que algunas medidas en las que se quiere reconducir un uso quizás egoísta de la propiedad y alguien siempre quiere acotarlo e introducir un contenido más social, parece que estamos diciendo algo fuera de la lógica jurídica en la que estamos viviendo, ¿no? Pues no, la propia Constitución dice claramente que la propiedad siempre tiene que tener una función social. Y por otro lado, señalar, ya que ha querido aprovechar el señor Bejarano en hablar de otras cuestiones, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues hombre, ya que lo ha dicho usted, yo me veo en la obligación de tener que contestarle. Aquí no hay mayor bloqueo que el autobloqueo de un Gobierno que durante 3 años no ha sido capaz de presentar un proyecto de presupuesto siendo su obligación y en ese proyecto de presupuesto ha podido poner 1 millón, 10 millones o 50 millones para cuestiones de emergencia social. A mí me hubiera gustado ver cuál es la postura política que tiene este equipo de Gobierno sobre determinadas cuestiones y lo hubiera puesto negro sobre blanco y no busque camuflarse o marear la perdiz, que es lo que lleva haciendo desde hace bastantes semanas y, por otro lado, lleva 3 años sin cumplir con su cometido. Y, por último, efectivamente, yo creo que no existen en la actualidad, salvo que el Gobierno nos diga lo contrario, 100 viviendas vacías en manos de Ensule. Eso quizás lo pudo haber en otro periodo, que podemos hablar de hace 3 o 4 años, pero no es el momento actual. Pero sí que hay promociones o supuestas iniciativas urbanísticas por parte del equipo de Gobierno que la ha traído aquí a este Pleno, como es en la zona de Solagua, de hacer 2 edificios, y ahí puede haber aprovechado perfectamente el equipo de Gobierno no hacer declaraciones de cara a la galería, como son muchas veces ese tipo de mociones, y haber concretado en ese planteamiento de cesión de suelo a Ensule, haber dicho expresamente que la vivienda que se va a hacer o se vaya a hacer en esas parcelas va a ser específicamente para cuestiones de emergencia social. A mí me hubiera gustado ver eso en el Partido Socialista y Izquierda Unida, porque claro, luego aquí queda muy bien aprobar las mociones, pero luego en ese momento concreto, determinados grupos políticos exigimos o instamos que se concretara esa vinculación social de la vivienda y no se ha dicho absolutamente nada. Y otro miembro de este Pleno también ha hablado de futuras promociones que pudiera llevar Ensule o el Ayuntamiento en el PP4, pues ahí también lo tenemos muy claro, que el Partido Socialista e Izquierda Unida, más allá de declaraciones bien sonantes, se mojen, que para eso es Gobierno, y nos cifren y nos detallen cuánta de esas 300 aproximadamente viviendas que le pueden corresponder al Ayuntamiento de Leganés en ese plan parcial van a corresponder a vivienda de emergencia social, alquiler social, vivienda en alquiler, etcétera, etcétera. Porque efectivamente queda muy bien votar a favor de estas mociones, pero el Gobierno, que tiene una responsabilidad añadida a la que podemos tener el resto de concejales, porque para eso son Gobierno, y si no gobiernan, pues que no gobiernen, pero si lo son, que apechuguen con esa responsabilidad, no dicen nada y encima se permiten el lujo de ir por ahí, incluso en este Pleno, reprochando a los demás si se aprueba una cosa u otra cuando no cumplen con el deber más básico de un Gobierno, que es presentar un proyecto de presupuesto, cosa que llevamos 3 años y no han sido capaces de hacer. Gracias, señora Jiménez. Presidente, pues tendría que matizar algunas cosas respecto a los servicios sociales. Los servicios sociales están siempre presentes en cualquier lanzamiento que se nos comunica desde los juzgados y desde policía, existan o no menores. En el caso de los menores, más aún, porque incluso alertamos al SAMUR social para que esté preparado. Y, además, cuando solicitan que se deje acompañar a las familias afectadas, tenemos que decir que no se puede vulnerar el derecho de los trabajadores sociales a permitir o no esa entrada, puesto que no son familiares suyos y que además se están tratando con datos de carácter privado. Este asesoramiento se puede hacer antes de la visita, después de la visita. Como ha dicho el señor de Diego, efectivamente, contamos con un convenio de colaboración de mediación con la Carlos III, un convenio que se estaba dotando presupuestariamente esta mañana y que se ha quedado encima de la mesa. No hay 100 viviendas, como han dicho todos ustedes, pero no es porque lo diga el alcalde, es que cualquiera de ustedes, como concejales de este ayuntamiento, pueden preguntárselo a Ensule. Y, efectivamente, las viviendas en alquiler que se van quedando se destinan a alquiler social. Por lo demás, pues
Pues nada, decir que yo sí que he estado en esa mesa de la que estaba hablando el señor Delgado y, desde luego, en Solagua lo que hemos hablado los grupos allí era hablar de emergencia social, hablar de política social y blindar la vivienda social. Pero, bueno, estamos sujetos a que al final, pues, EULEC diga final el sí a estos presupuestos y que cuando se aprueben esto tiene un tiempo de recorrido. Sin embargo, las modificaciones que se traían esta mañana pues eran aplicables de forma más inmediata y cubrían muchas de estas necesidades. Entonces, los que van a levantar ahora la mano a favor de esta moción, esta mañana la han votado en contra de que se diese dinero. Muchas gracias, señora Martínez. Pues agradecer a todas y a todos el tono que han mantenido en el debate de esta moción. Nuestro interés, aparte de recoger las reivindicaciones, como hemos hecho siempre desde la PA, y lo hemos puesto encima de la mesa desde el primer momento, y lo han dicho la señora Jiménez y lo ha dicho el señor Bejarano, es este parque de vivienda en alquiler social. Y esto lo hemos puesto desde el minuto 1 encima de la mesa. Y nos queda, claro, hablar lo más difícil, el cómo lo hacemos, cuántas viviendas y cómo se va a hacer en realidad. Si es factible o no es factible, pero nuestra pretensión es que se haga, y nuestra pretensión, y también la ha mostrado el equipo de Gobierno y Ciudadanos en este caso, es que se haga. Entonces, vamos a ir caminando en este sentido. No solamente con las viviendas del Ensule, como ya ha dicho la señora Jiménez, que las que se van quedando vacías se van entregando a los casos más urgentes en servicios sociales, pero creemos que hay que ahondar mucho más en todas las viviendas que se pueden hacer en este parque de vivienda en alquiler social, y creemos que para nosotras es una prioridad en este sentido. A las alusiones que han hecho a determinados puntos con las viviendas vacías. Nosotras lo que siempre hemos dicho es que los grandes acaparadores de vivienda tienen que tener penalizaciones por tener sus viviendas vacías, y en este sentido es en el que siempre hemos presentado este tipo de mociones, y las sanciones a estas viviendas vacías entendemos que tienen que ser a los grandes tenedores de viviendas. Por eso, bueno, pues siempre lo hemos dicho y lo seguimos manteniendo, porque se dedican única y exclusivamente al uso lucrativo y al uso especulador. Cuando no interesa tener viviendas en alquiler, no las tienen porque los alquileres son bajos, o cuando la compraventa pues tampoco les beneficia. Y creemos que hay un montón de viviendas vacías que tienen los bancos y que deben ser sacadas a alquiler social públicamente. Y por terminar con la intervención de la señora Jiménez, hay un problema de fondo en servicios sociales, y esto no se lo digo como ataque, sino que esto también ha estado encima de la mesa en la negociación. Es necesaria una reorganización de los servicios sociales, y también es necesaria muchos más recursos materiales y humanos dentro de servicios sociales, y ahí siempre les hemos tendido la mano para que los servicios sociales den los servicios sociales que se merecen los ciudadanos y ciudadanas de Leganés. Hay que acortar las listas de espera, las atenciones tienen que ser mucho más rápido, y yo sé que los trabajadores y trabajadoras sociales hacen un trabajo titánico en muchas ocasiones, pero en muchas otras se falla, y para evitar que se falle también se tiene que ahondar en solucionar determinados problemas, y de ahí esta moción, y por eso hacer tanto hincapié en los servicios sociales. Y otra de las cuestiones que se mencionan es que la PA pueda pasar a acompañar a las familias. Yo he estado en muchas ocasiones en esos acompañamientos, y muchas veces las familias dan el consentimiento para que una persona de la plataforma esté en esas reuniones, porque son personas que están asesorando también en materia de vivienda. Son situaciones muy complejas, muy sensibles, en las que simplemente se pretende que tenga la mejor solución posible para la persona afectada. Por lo tanto, yo insto a que haya una mejor relación entre servicios sociales y la plataforma de afectados por la hipoteca por Leganés, porque aunque pueda haber habido muchas veces malentendidos o tensiones y conflictos en determinadas ocasiones, en otras no los ha habido, y también han acompañado a personas afectadas. Por lo tanto, creo que se puede abrir una vía en cuanto al acompañamiento. Sí que es verdad que los trabajadores y trabajadoras sociales se pueden negar, pero lo que intentamos proponer es que se abran esas vías de diálogo, y que entre la PA y entre servicios sociales se consiga la mejor solución para los afectados y afectadas en este caso. Gracias.
Muchas gracias. ¿Podemos pasar a votar la moción? ¿Sí? Pues entonces vamos a empezar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 7 abstenciones.